A ver, el objetivo de la NIC 23 es básicamente definir cuándo los costos financieros que se relacionan con un activo no financiero deben incluirse en el costo de ese activo. ¿Mm? Es decir, una entidad está construyendo una fábrica y para financiar esa fábrica toma financiación, ¿sí? Toma un préstamo, emite un bono corporativo, hace las dos cosas. Entonces, la pregunta es si durante el plazo que dura la construcción, los costos de esos préstamos, ya sea en forma de préstamo bancario, en forma de bono corporativo, tienen que incluirse dentro del importe del activo que luego se depreciará. ¿Sí? El principio básico de la NIC 23 habíamos dicho que era que si una empresa tiene por un lado un activo apto y por otro lado tiene préstamos que son directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de ese activo apto, forman parte del costo. Es decir, que cuando se da la oportunidad de activar costos financieros, la entidad no puede optar por activar los costos financieros, sino que tiene que activar los costos financieros. Y además aclaramos que la NIC 23 no se ocupa de la activación del interés de capital propio, tampoco se ocupa de, o mejor dicho, no requiere que se activen intereses en los activos que se midan a BNR, o a valor, perdón, a BNR, a valor razonable con cambios en resultados, ni tampoco a inventarios que se producen en grandes cantidades. Si habíamos visto este ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Una entidad construye una propiedad de inversión que mediría de acuerdo con el modelo de valor razonable, la entidad puede optar por capitalizar costos por préstamos directamente atribuibles, el costo de la propiedad de inversión antes de considerar los costos de préstamos era de 1000, los costos por préstamos totales 800, los costos por préstamos susceptibles de capitalización, o sea que podrían llegar a capitalizarse, son 250, y el valor razonable al final del año es 1300. Entonces, cuando aplico el requerimiento era que, como el activo, en este caso la propiedad de inversión, se mida valor razonable con cambios en resultados, la entidad puede optar por capitalizar costos de préstamo o no, dado que eso no va a afectar el importe en libros del activo, es decir, en cualquier escenario, la propiedad de inversión al final del año va a aparecer en el balance por 1300, sino que lo que va a afectar son las partidas dentro del estado de resultados. Entonces, si la entidad optaba por capitalizar los costos por préstamos, o si no optaba por capitalizar los costos por préstamos, como el criterio de medición de posterior es valor razonable con cambios en el resultado, la entidad reconocía en cualquier caso a la propiedad planta y equipo al final del periodo por 1300 en el balance, presentaba por 1300 un elemento de propiedad, perdón, de propiedad de inversión en el balance. Pero cuando optaba por capitalizar costos por préstamo, ustedes siempre piensen que para determinar la ganancia por medir algo, cualquier cosa, a valor razonable, es comparar el valor razonable en la fecha de medición con el importe anterior a actualizar ese valor. Entonces, si la entidad capitaliza los costos por préstamos, a los 1000, que es lo que pagó por esa propiedad de inversión, lo que le está demandando construirla, mejor dicho, tiene que sumarle 250. Por lo tanto, compara 1300 contra 1250, y la ganancia por medir a valor razonable esa propiedad de inversión que está en construcción, está en periodo de construcción, es de 50. Ahora bien, en la última línea, como el total de los costos financieros del periodo fueron 800, pero hay 250 que capitalizó, lo único que va a tener como gasto por intereses del periodo va a ser 550. Entonces veíamos que entre la ganancia por medición a valor razonable y el gasto por interés, me generaba una pérdida neta de 500. ¿Se ve?
que hay 550 de pérdida y 50 de ganancia, con lo cual entre los dos resultados tengo una ganancia en pérdidas y ganancias en el estado de resultados de 500. Bien hasta acá. Ahora, en el otro escenario en el cual no capitaliza, la entidad compara 1.300 contra 1.000, porque no agregó nada de los costos financieros a los 1.000 que había desembolsado para construir esta propiedad de inversión. Con lo cual la ganancia por medición a valor razonable es de 300. Mientras que la totalidad de los costos financieros, los gastos por intereses del periodo, van a estar en el estado de resultados en la línea de costos financieros. Pero fíjense que en el segundo escenario también el neto entre el ingreso por medir a valor razonable y el gasto de intereses sigue siendo de 500. Lo que ocurre es que tengo una afectación entre líneas. En el primer caso tengo una ganancia por medición a valor razonable menor que en el segundo, y tengo una pérdida por intereses menor que en el segundo, y que obviamente va a afectar los análisis que se hagan y que tengan en consideración, por ejemplo, los costos financieros. Bien. Todo esto ya es lo que vimos en la reunión pasada. El otro tema que había quedado pendiente era que acá hay alguien que está preguntando algo. La ganancia por valor razonable en el grupo, ¿en qué grupo del estado de resultados integrales debe presentarse? A ver, Eric, eso no se define en la NIC 1. La NIC 1, ustedes saben que hoy en día tiene un esquema muy general para lo que se refiere a la presentación del estado de resultados. Por eso es que actualmente está en periodo de consulta un proyecto del IASBI para modificar y mejorar la comunicación de la información financiera en el estado de resultados. Y hoy en día no hay una exigencia de que esa ganancia por medir ese activo a valor razonable se presente en ninguna línea específica del estado de resultados. Sin embargo, estamos hablando de la que tiene que ver con las propiedades de inversión, ¿no? Porque en el caso de que fuera una ganancia por medida de valor razonable, un activo financiero, ahí ya encontramos requerimientos sobre presentación de esa partida, no en la NIC 1, sino en la NIF 7. ¿Sí? Entonces, no hay un requerimiento que diga todas las ganancias por medida de valor razonable algo, tiene que ir a una línea en particular. Y en el caso de las propiedades de inversión, es uno de los casos en los cuales ni en la NIC 1 dice nada, porque la NIC 1 no plantea un criterio general para los resultados por medir a valor razonables con cambios en resultado, ni tampoco hay una norma específica como existe en el caso de la NIF 7 para los instrumentos financieros que se miden de esa forma. Ahora, el principio general dice que cualquier partida que sea independientemente relevante para comprender el rendimiento de la entidad debería presentarse de forma independiente. Por lo tanto, dependiendo el peso relativo que tenga este resultado en la estructura del rendimiento financiero de la entidad, uno podría encontrarse que hay empresas que lo presentan como parte o sea, lo presentan en una línea separada, y hay otras empresas que lo presentan dentro de la línea de otros ingresos. Lo que no se podría hacer en principio es mezclarse con ingresos y egresos, ¿sí? Que eso es una cosa que se comete muchas veces bajo NIF, que se suelen presentar renglones de otros ingresos y gastos, todo junto, pero la NIC 1 no permite compensar ingresos con gastos, salvo que haya alguna NIF que lo permita. Con lo cual, en todo caso, podría tener una línea de otros ingresos y otra línea de otros gastos en general, y agrupar en esa línea todos los ingresos y todos los gastos, pero no estoy habilitado para mezclar ingresos con gastos, salvo que alguna NIF así lo requiera de forma específica, ¿sí? Entonces, creo que con eso doy por respondida la pregunta.
Entonces, el tema que nos quedaba por ver era qué pasa cuando estoy en una economía que es inflacionaria, ¿no? Entonces teníamos un caso en el cual la entidad capitaliza costos por préstamos en un contexto de hiperinflación porque aplica la NIC 29, el capital del préstamo tomado es de 1000, la tasa de interés aparente, porque incluye el componente inflacionario, es de 60, y la tasa de inflación anual es el 55, con lo cual con esos 60, el prestamista está compensando a la inflación del periodo y cobrando la parte de rentabilidad que es el excedente. Entonces, en un contexto de ajuste por inflación, la entidad solo podría capitalizar 5 sobre el costo reexpresado, mientras que en un contexto de no aplicación del ajuste por inflación, la entidad capitalizaría 600 sobre el costo sin reexpresar. En el segundo ejemplo, como la tasa de inflación anual supera a la tasa de interés, quiere decir que el prestamista, con lo que cobra de interés, no llega ni siquiera a compensar la inflación del periodo. Por lo tanto, en un contexto de no reexpresión, de no aplicación de la NIC 29, capitalizaría a 600, es decir, todo el costo financiero se presentaría como parte del costo del activo apto, y en un contexto de ajuste por inflación no se puede presentar nada porque en realidad la empresa no solo no paga intereses, sino que gana por tomar préstamos, porque se financia a una tasa inferior que la inflación. Con lo cual, en términos reales, la empresa tiene una ganancia de 50 en el periodo. Porque se ajusta por inflación los 1000, sería 1650, y cuando ve cuánto es el valor del préstamo al cierre es 1600, con lo cual la empresa ganó 50 por financiarse durante el periodo a una tasa inferior a la inflación. Bien. Los costos por préstamos que son susceptibles de capitalización son aquellos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto, que van a venir a ser aquellos que podrían haberse evitado si no se hubiera efectuado un desembolso en el activo correspondiente. Entonces acá lo que es importante ver es que la norma dice que lo que se tiene que activar en un activo apto, que ya habíamos visto que activo apto es aquel que demanda un periodo sustancial de tiempo para que estén las condiciones previstas por la dirección, son aquellos que son directamente atribuibles. Y directamente atribuibles no quiere decir específicos. De hecho, dentro de la categoría directamente atribuible entran los fondos que se toman de forma específica. Supongamos, tomo un préstamo para financiar la construcción de una fábrica especial o un nuevo punto de venta de la compañía, ¿sí? Y también entran lo que se conoce como fondos genéricos, que es cuando la empresa no es que pide un préstamo al banco y le dice que es para financiar la construcción de una fábrica concreta, sino que le dice que es para financiar una serie de actividades de inversión, y a lo mejor puede incluir la construcción de una fábrica, puede incluir también alguna actividad mayor sobre un elemento de propiedad para el equipo, por ejemplo, en el caso de las empresas que tienen embarcaciones, el dique seco, ¿no? El dique seco es cuando se saca
a la embarcación del río, y se la pone justamente en un lugar seco, por eso se le dice dique seco, y se le hace toda una serie de inspecciones que duran un periodo de tiempo sustancial, para poder verificar de que ese buque, esa embarcación, está apta para navegar y que no va a ser cosa de que a lo mejor tiene dañado el tanque de combustible o lo que sea y va a contaminar el medio ambiente o alguna otra cuestión similar. Entonces, por regulaciones de las autoridades digamos, de navegación acuífera de los países, en general, cada un determinado periodo de tiempo, las empresas que tienen embarcaciones y que prestan servicios de transporte fluvial o marítimo, tienen que someterse a una inspección de dique seco, que se demora un tiempo, por eso tiene que ser planificada, y además no es barata, tiene unos costos asociados que la empresa sabe que lo tiene que asumir, porque no es que la autoridad de aplicación va a ser la que ponga el dinero para hacer toda la inspección, sino que la empresa tiene que autoinspeccionarse y presentar el certificado de que pasó la evaluación de dique seco. Entonces tiene que contratar esa inspección, que es bastante cara y toma un tiempo. Entonces, en esos casos, la entidad podría estar tomando fondos genéricos para financiar distintas transacciones de dique seco, ¿m? Y estar financiando así varios activos con varios préstamos. Entonces, en el primero de los casos, ¿sí?, los costos susceptibles de capitalización, cuando los fondos se destinan específicamente a la obtención de un activo apto, es decir, voy cuando me acerco al banco para que me den el préstamo y me dicen, destino de los fondos, construir unas nuevas oficinas administrativas. Entonces le estoy diciendo el destino específico de los fondos al banco y queda asentado en todo el papeleo que hace a la tramitación del préstamo. O supongamos que en lugar de ser un préstamo es la emisión de un bono, y cuando se emite el prospecto para emitir el bono, se pone destino de los fondos, financiar la construcción de las nuevas oficinas administrativas de la empresa. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Una entidad tomó un préstamo de 1.000 para financiar la construcción de un activo apto, cuyo plazo de construcción es de 3 años. La tasa anual es el 8%, y los desembolsos ocurren así. El primer año, el 40%, o sea, se utiliza el 40% de los fondos. El año 2 se utiliza el 30% perdón, el primer año se usa el 30% de los fondos, el segundo año el 40% de los fondos y el 30% restante en el tercer año. Y además hay una variante. ¿Qué pasa si la entidad, para generar una rentabilidad que le alivie el costo financiero, los fondos que obtiene para este proyecto los invierte en algún tipo de inversión segura y que le genere una rentabilidad? ¿Sí? Porque a la empresa le dan 1.000 el primer día, pero la empresa va a tener que utilizar 300 el primer año de acuerdo con su plan de obra, 400 el segundo año y 300 el tercer año. Entonces alguien podría decir, bueno, si yo durante el primer año tengo que utilizar 300, ¿por qué no pongo los 700 que me sobran en un plazo fijo para que me dé intereses positivos y eso me alivie la carga financiera del préstamo? ¿Sí? Entonces, asumamos dos variables. ¿Qué pasa si la entidad, como tiene un manejo financiero menos sofisticado, decide no hacer ningún tipo de colocación para atenuar o para no tener inmovilizado recursos financieros ociosos? Y otra variable en la cual la entidad, que ya tiene un nivel de análisis financiero un poco más profundo, decide no tener recursos financieros ociosos, y la parte que no utiliza decide
colocarla, por ejemplo, en un depósito a plazo que pague intereses, o podría ser comprando algún bono corporativo que pague intereses y además tiene una calificación crediticia alta y por lo tanto tampoco pierde por cambios en el valor de mercado. Bueno, entonces, en la variante 1, sin inversiones, la empresa tiene los siguientes costos financieros por este préstamo. El primer año tiene 24, supongamos que son dólares, ¿sí? 24 dólares. El segundo año tiene 32 dólares y el último año tiene 24 dólares también. Con lo cual en cada año va a poder activar el total de ese importe, ¿sí? Los desembolsos que realiza el primer año, porque ahí no me dice que el primer año va a desembolsar solamente 1.000. 1.000 es la parte que financia con préstamos, pero puede haber una parte que financie con recursos propios. Pero los desembolsos, ¿sí? a la cuenta obra en curso en el año 1, a lo que se haya acumulado le vamos a sumar 24, que procede de los intereses que se devengaron en el primer año. En el segundo año, 32 y en el último, 24. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la entidad realiza inversiones? Lo que me va a decir la norma es que solamente puede activar el neto entre el costo por préstamos y la rentabilidad obtenida con los recursos financieros que son financiación específica para un activo apto, pero que están invertidos en otro tipo de inversiones. Entonces, fíjense, la línea costos por préstamo es exactamente igual, porque el préstamo devenga la misma cantidad de intereses cada año. Pero fíjense que el primer año los fondos los invierte en unos activos que le proporcionan a la empresa una rentabilidad financiera de 50 dólares. Entonces, como la rentabilidad financiera exceda el costo financiero, el primer año no puede activar nada. El segundo año, la rentabilidad financiera de los fondos que le quedan ociosos durante el segundo año es de 30, con lo cual solamente puede activar 2, que es la parte de la diferencia entre el costo por préstamos y la ganancia por las inversiones que se realizan con esos fondos específicos. ¿Sí? Y el último año, que tiene 24 de gastos por préstamos, tiene 15 de intereses y por lo tanto va a activar 9. Entonces fíjense que en este caso la entidad el primer año no puede activar nada, mientras que en el escenario donde no realizaba inversiones con los fondos ociosos mientras los tenía ahí, ¿no? Es como, a mí me dan los 1.000 y en lugar de decir los guardo en un cofrecito y a medida que necesito voy gastándolos, no, con esos 1.000 la parte que no preveo gastar este año las pongo en un depósito a plazo que me da intereses. ¿Sí? Entonces, a medida que pasa el tiempo, como los fondos ociosos son menores, la rentabilidad va siendo más chica. Entonces, a un tipo de interés que más o menos se mantiene constante, si la rentabilidad es muy buena, a medida que me quedan menos fondos ociosos, voy a tener algo para capitalizar. ¿Sí? Ven que a medida que pasa el tiempo el monto a capitalizar es más alto. Ahora, si es muy errática el comportamiento de esa rentabilidad financiera, la entidad podría ser que no encuentre un patrón de comportamiento. Ahora, como la entidad del primer año no va a poder capitalizar nada, ¿sí? En el estado de resultados, dentro de los costos financieros, va a reconocer una pérdida de 24 y en algún renglón del estado de resultados va a reconocer una ganancia por 50. No es que va a presentar una ganancia neta por 34.
perdón, por 26, ¿se entiende? Esto es solo a los efectos de ver si puedo activar algo, luego a los efectos de presentar en el estado de resultados, la entidad tiene que respetar las normas de presentación, con lo cual 24 va a la línea de costos financieros y 50 va a la línea en la que presente estos ingresos financieros. En el segundo año, como va a activar 2, a la línea de gastos financieros va a ir solamente 30, y en una línea de ingresos seguramente van a estar los 30 de la rentabilidad por las colocaciones, por las inversiones. Y en el último año, como 9 es lo que activa, 15 es lo que va a ir a alguna línea del estado de resultados como gasto financiero, y los otros 15 van a ir a una línea de ingresos por rentabilidad. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta sobre lo que son fondos genéricos? Perdón, fondos específicos. Yo una cosa que les quiero ir advirtiendo, ¿no? Para poder agregar un valor adicional al curso, ustedes fíjense en el ejemplo que recién acabamos de dar, que si bien la empresa tiene un ahorro financiero, ¿sí? O sea, tiene un ahorro en el resultado neto por el hecho de realizar inversiones, el ahorro en el año 2, en ese estado de resultados, es mucho menor que en el otro caso, porque en el caso que no hago inversiones, el 100% del costo financiero va al costo del activo, y en el otro caso no va el 100%. Con lo cual, la decisión de la compañía de realizar colocaciones para no tener esos fondos ociosos tiene que ver también con las necesidades de liquidez que pueda tener la compañía, no con la intención de generar rentabilidad. Porque si la empresa tiene necesidad de liquidez, seguramente va a hacer estas colocaciones, porque si la empresa tiene una intención de tener mejor rentabilidad en ese año, en realidad no va a hacer ningún tipo de inversión, porque va a tener más para activar. Ahora bien, como tiene más para activar, también cuando el activo esté finalizado, va a tener un costo más alto para depreciar. Entonces, por ejemplo, si una empresa no tiene necesidades de financiación y tiene algún compromiso financiero y es evaluada sobre la base del ratio de cobertura de intereses, evidentemente la variante 1 es una mejor decisión financiera que la variante 2. En cambio, si la empresa tiene necesidades de liquidez y no es evaluada sobre la base del indicador de cobertura de intereses. Recuerden que cobertura de intereses es relacionar el EBITDA de la compañía con los costos financieros. Si la empresa no es evaluada sobre la base de la cobertura de intereses en ningún tipo de contrato con algún inversionista y tiene necesidades de liquidez, probablemente le resulte mejor o más interesante la alternativa 2. Pero las dos tienen consecuencias sobre el gasto de depreciación hacia futuro, y por lo tanto también va a tener, si este fuera un activo productivo, como es bueno, acá no dice qué tipo de activo es, pero si fuera un activo productivo, va a tener consecuencias sobre el costo de los inventarios, porque cuanto más grande sea el valor del inventario, del elemento del activo productivo, más alto va a ser el gasto por depreciación que vaya al costo de producción, y por lo tanto más alto va a ser el costo del inventario. Entonces son varias las cuestiones que pueden llevar a que una empresa decida ir por un camino o ir por otro. Lo importante
es que el inversionista sabe todas estas cuestiones y que un valor agregado que se puede prestar cuando uno asesora a una empresa en la aplicación de NIF es que el empresario conozca estas cuestiones y vea que uno no le presta solamente un servicio de preparación de estados financieros o un servicio de auditoría o un servicio de registros de asientos contables, sino que está prestando un servicio con valor agregado. Porque yo siempre suelo decir lo mismo, que es que cuando uno vende valor, el empresario le paga al que le ofrece la mejor solución. Cuando uno vende costos, el empresario le paga al que le vende la solución más barata. ¿Sí? Entonces tenemos que dejar de vender costos y empezar a vender valor. Y entonces cuando vendemos valor, podemos salir al mercado y competir porque somos mejores. En cambio, cuando vendemos costos, siempre vamos a estar con esa sensación de frustración de que no me reconocen mi esfuerzo, pero la realidad es que el costo el empresario lo tiende a minimizar y el valor lo tiende a maximizar en una adecuada relación de precio-beneficio. Entonces, cuando yo vendo valor como profesional, me van a elegir en la medida que yo, frente a otras alternativas, presente la mejor relación precio-calidad. Cuando vendo costo, no importa la relación precio-calidad, lo que importa es quién cobre el honorario más barato. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea de abrirles un poco la cabeza en ese sentido. Los préstamos entre empresas relacionadas, si se devuelven, no hay ningún problema en tratarlos de esta forma, pero cuando veamos grupos económicos vamos a retomar el tema, ¿sí, Elisa? Porque en algunas empresas ocurre que la empresa que controla el grupo económico es la que toma la financiación, la que centraliza la función financiera, y luego realiza aportes a las sociedades operativas que son las que construyen los activos. Con lo cual, a nivel de los estados financieros de cada entidad operativa, no hay ningún activo no hay ningún costo financiero que deba activarse, pero cuando paso a los estados financieros consolidados, el grupo económico tomó préstamos para financiar activos aptos y por lo tanto tengo que hacer la capitalización solo a nivel consolidado y no a nivel de cada entidad individual que tiene el activo apto. Entonces, ese es un problema muy, muy común en algunos grupos económicos y en algunos casos, cuando eso se da, nos encontramos que el mismo activo tiene dos importes distintos dependiendo de si lo leo en el estado de la empresa que es la propietaria o si lo leo en los estados consolidados del grupo que esa entidad integra. Y cuando son empresas que una le presta a la otra, ¿no? Que una toma préstamos y distribuye el dinero, si cumple las condiciones de préstamo, es decir, siempre que no se lo dé en forma de inversión, siempre que se devuelva en el futuro, en un futuro previsible, que haya un acuerdo de devolución y haya evidencia de que los préstamos entre partes relacionadas se devuelven, sigue la misma suerte que cualquier otro préstamo. ¿Sí? Acá tengo otras preguntas. Bien. En realidad son ok y esas cosas. Bien. Entonces, cuando tomo préstamos de forma genérica, en realidad el problema tiene que ver con que yo voy a necesitar, y esperen que no sé por qué,
A ver, no, acá. Esperen que esto quedó mal la animación, pero esperen que se los voy a mostrar así. Ah, no, esperen. Ahora sí. En el caso de cuando una entidad toma fondos genéricos, lo que tiene que hacer es aplicar una tasa de capitalización de la empresa a los desembolsos que realiza durante ese año sobre el activo apto. El problema va a venir dado por cómo calcular la tasa de capitalización. La norma va a decir que la tasa de capitalización es el promedio ponderado de los costos por préstamos aplicables a todos los préstamos recibidos por la entidad que están vigentes en el periodo. Entonces supongamos este ejemplo. Los acuerdos de préstamos de la entidad vigentes en el periodo son los siguientes. Tiene 3 préstamos. Un préstamo de 800.000 con una tasa de interés anual del 9%, otro préstamo de 2 millones con una tasa de interés del 8% anual, y un préstamo de 400.000 con una tasa de interés del 7.5% anual. La entidad está construyendo una nueva fábrica, un activo apto, y el periodo de construcción es 6 meses. Y los desembolsos que se hacen durante el periodo en el activo apto son 800.000. Entonces, ¿cuál es el primer problema que tiene que resolver la empresa? Determinar cuál es la tasa de capitalización promedio. ¿Y cómo se determina la tasa de capitalización promedio? Como dice acá, la tasa de capitalización promedio se determina, ¿sí?, como dice aquí, como el promedio ponderado de los costos por préstamos aplicables a todos los préstamos recibidos por la entidad que están vigentes en el periodo. Entonces, yo tengo que sacar un promedio ponderado de estos 3 tipos de intereses, del 9, 8 y 7,5. ¿Cómo saco ese promedio ponderado? Hago 8.000 por el 9 800.000 por 9%, más 200.000 por el 8%, más 400.000 por el 7.5%, y eso me da un número. Y todo eso lo tengo que dividir por la sumatoria de todos estos elementos, que es el factor de ponderación. ¿Sí? Ven que está 800.000 por el 9%, 200.000 por el 8%. 400.000 por el 7,5%, todo eso dividido por la sumatoria, bueno, salió mal esto, la sumatoria de todos los préstamos que tenemos acá. Ese número me da un número de 8, y algo, que redondeando me da un tipo de interés promedio ponderado del 8%. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Bueno, los costos que tengo que capitalizar, los costos totales, ¿sí?, que yo realicé sobre, si yo tengo que aplicar esta tasa de financiación, que es anual, a 800.000. Pero ¿cuánto es el plazo de construcción en este ejemplo? 6 meses. Con lo cual, si yo aplicara 800.000 por 8% y dijera, eso lo tengo que sacar de los costos financieros y lo tengo que sumar al activo, ¿sí?, es decir, tengo que debitar activo y acreditar costos financieros, por así decirlo, en realidad no sería coherente con el periodo del tipo de interés y el plazo de construcción del activo apto. Entonces, como acá el plazo de construcción del activo apto es 6 meses, o multiplico por 6 y divido por 12, o directamente divido este valor por 2, ¿no? Porque 800.000 por el 8% me da 64.000, que la mitad es 32.000. Entonces, por este concepto, la entidad va a... bueno, no tengo acá cómo hacerlo, pero va a poner en el debe 32.000, y en el crédito
va a poner 32.000, que lo va a sacar de la cuenta donde tiene los costos financieros. ¿Sí? Entonces, eso es lo que termina haciendo la empresa. Ahora bien, ¿cuál es el problema en realidad práctico en este caso? Que en la práctica, en la práctica no resulta tan simple determinar la tasa de financiación o de capitalización de una entidad. ¿Mm? Entonces, poder determinarla requiere de juicios. ¿Por qué? Supongamos que la entidad, el préstamo 3, o sea, tiene estos 3 préstamos, pero el préstamo 3 es un préstamo específico que está financiando otro activo apto de manera concreta. Bueno, entonces no lo podría incluir dentro del cálculo de la tasa de capitalización promedio. Supongamos que la entidad tiene un préstamo a tasa variable. Bueno, entonces ahí ya se complica el cálculo de el tipo de interés promedio ponderado que va a ser la tasa de capitalización. Supongamos que la empresa tiene préstamos en moneda funcional y en moneda extranjera, entonces tenemos el problema que vimos el otro día, que yo tengo que tomar solamente como parte del interés a aquella porción que, o mejor dicho, como tasa de interés, no a la tasa nominal, sino a la tasa equivalente que ajusta solamente por el efecto moneda. Entonces tengo varias cuestiones que tengo que considerar y que no están descritas en la norma, sino que la norma va a decir de forma genérica que la entidad, para determinar esta tasa de capitalización promedio, va a tener que hacer juicios significativos, y los juicios significativos que una entidad haga para llegar a este numerito del 8%, tiene que informarlos en nota a los estados financieros. A ver, los costos administrativos que se realizan para emitir un bono, si son costos incrementales, primero forman parte de la tasa de interés efectiva, Eric, y al ser parte de la tasa de interés efectiva son capitalizables. Entonces, recuerde que cuando vimos la reunión pasada cuáles son los costos susceptibles de capitalización, decía eran 3 conceptos: los que se calculaban aplicando la tasa de interés efectiva, los que procedían de aplicar la NIF 16 y los que corresponden a los préstamos en monedas extranjeras por la parte que corresponde solo al ajuste del efecto moneda. Con lo cual, cuando usted tiene costos asociados a la obtención de un préstamo o a la emisión de un bono, lo primero que tiene que analizar es si a la luz de la NIC 32 ese costo es un costo, a la luz de la NIF 9, ese costo es un costo directo incremental del préstamo o no. Si es un costo directo incremental, se incluye en la determinación de la tasa efectiva, y al incluirse en la determinación de la tasa efectiva es capitalizable. La parte que no es directo e incremental, al no intervenir en la determinación de la tasa efectiva, no es capitalizable. ¿Mm? ¿Está bien? Bueno. Y el otro problema es el periodo. Porque una entidad, ¿desde qué momento tiene que empezar a capitalizar costos por préstamos? Tiene que empezar a capitalizar los costos por préstamos desde la fecha en que ocurren 3 cosas simultáneamente. ¿Sí? La empresa tiene que estar incurriendo en desembolsos en relación con el activo apto, ¿sí? Además tiene que estar incurriendo en costos por préstamos y, digamos, a medida que se lleva esa actividad, que se realiza esa actividad,
y las actividades que se tienen que llevar a cabo tienen que ser necesarias para preparar el activo para su destino concreto. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que una entidad toma un préstamo porque va a construir, ¿sí?, una nueva fábrica. Y el préstamo se lo otorgan el 1 de julio del 2020. Pero resulta que la obra empieza concretamente a partir de el 1 de septiembre. Y entre el 1 de julio y el 1 de septiembre no hay ningún costo que sea activable, de acuerdo con la NIC 16, como parte del costo de la nueva fábrica. Entonces, esos primeros 2 meses en los cuales hay devengamiento de intereses, pero no se incurre en desembolsos en relación con el activo, la entidad no puede activar nada. Es decir, la entidad solo puede activar si hay también desembolsos que efectivamente implicaron salida de recursos para la entidad o consumos de recursos existentes, como puede ser la depreciación de una máquina o cosas por el estilo. Pero si la entidad tiene, por así decirlo, la cuenta de obra en curso vacía, no puede ser que solamente la llene con activación de intereses. Si la cuenta de costos la cuenta de obras en cursos está vacía, tiene que haber otros desembolsos que se incluyan en la cuenta de obras en cursos, y entonces eso habilita a que si se devengan intereses, se activen esos intereses y se cumplen todas las condiciones que venimos hablando. Pero nunca podría ser el único concepto que integre la cuenta obras en curso los intereses que tenemos devengados, ¿sí? Y además tiene que activarse intereses durante el periodo en el cual se lleva a cabo actividades necesarias para preparar a ese activo. Entonces, ¿qué pasa si hay una interrupción? ¿No? Supongamos que yo tengo un plan de obra para construir una fábrica y resulta que de acuerdo con mi plan de obra me iba a demorar 9 meses, ¿sí? Y había empezado a construir en octubre del año 2019. Y estaba construyendo, pero resulta que en marzo, como aparece la pandemia del coronavirus, se detienen todas las obras porque se declara por una decisión del gobierno que no se puede proseguir con obras, que hay que suspender obras hasta que se empiecen a habilitar determinadas actividades. La pregunta es, la entidad, como no tenía previsto este stop, este detenimiento de obra dentro de su plan de obra, ¿tiene que dejar de activar costos financieros o tiene que seguir? Y acá hay un tema de juicio profesional, porque la norma dice que cuando hay suspensiones, ¿sí?, hay que detener la activación durante ese periodo en el que se interrumpen las obras, en el caso en que esos periodos no se extiendan en el tiempo. Con lo cual, lo primero que uno se podría preguntar es, ¿qué se entiende por que se extiendan en el tiempo? Porque no hay una definición, es una cuestión de criterio profesional de la empresa o de política contable, pero esa política la tiene que aplicar de manera uniforme. Podría decir, bueno, si la detención de obra supera los 2 meses, o espero que supere los 2 meses, por política contable la considero como una interrupción que se extiende en el tiempo. Y si no, no, pero va a tener que tomar una política contable la compañía. Y esto está pasando mucho en este contexto. A mí, muchos clientes que tienen activación de costos financieros en activos, me han preguntado si el hecho de tener la obra suspendida a causa de el COVID-19 interrumpía la capitalización de los costos financieros. En particular el caso de un cliente que se dedica a la construcción de proyectos inmobiliarios
y activa en el costo de esos proyectos inmobiliarios los intereses que reconoce por los bonos que emite y los préstamos que toma para financiar esos proyectos inmobiliarios. ¿Sí? Entonces, como no tienen un horizonte de cuánto va a durar, en realidad la empresa al principio siguió activando, pero cuando vio que no había un horizonte concreto, ha dejado de activar. ¿Mm? Entonces, cuando deja de activar, no quiere decir que no activa nunca más, sino que interrumpe. ¿Cuál es la diferencia entre terminar de activar e interrumpir la activación o suspender la activación? Que la suspensión o la activación es el cese temporal con miras a retomarlo en algún momento. No es que yo abandono la construcción, ¿sí? Yo interrumpo, suspendo la construcción con miras a seguirla en algún momento. Entonces la pregunta es, ¿y cuándo lo vas a seguir? Y la respuesta a ese cuándo debería venir dado por una política contable, no debería ser, digamos, donde digo Diego, digamos, tendríamos que tener un criterio establecido para no andar haciendo contabilidad creativa. Y además, bueno, en realidad no sería contabilidad creativa, porque eso sería bastardear la creatividad, eso sería directamente, vamos, acomodar la contabilidad a los intereses de la compañía. Además, si lo vemos desde la perspectiva del auditor, el auditor no está en condiciones de verificar si esto es correcto o no, si la dirección de la empresa no le proporciona una política contable de cómo va a considerar las interrupciones y qué periodos va a entender como periodos que se extienden en el tiempo, o sea, que representa un plazo extendido de tiempo, y en qué casos no es un plazo sustancial. ¿Sí? Entonces eso lo va a tener que determinar por política contable la entidad. Ahora, ¿cuándo la empresa va a finalizar? Y acá ya no hablamos de suspender, sino finalizar la capitalización, cuando se hayan completado prácticamente todas las actividades necesarias para preparar el activo apto para su destino. Entonces, fíjense que una entidad puede tomar un préstamo a 5 años para financiar una obra que le va a demandar 10 meses o 15 meses construirla. No es que siempre el plazo de construcción coincide con el plazo de préstamo. De hecho, por lo general el plazo del préstamo suele ser empezar antes y suele terminar después. Con lo cual, los préstamos anteriores al inicio de obra van al gasto y los préstamos posteriores a la finalización de obra también van al gasto. Y los que están en el medio son los que uno va activando con todos los recaudos que hemos venido viendo, en la medida que no haya interrupciones que, de acuerdo con las políticas adoptadas por la compañía, impliquen interrumpir por un tiempo la capitalización de los costos para retomarla en algún otro momento cuando se retomen las actividades. ¿Sí? Y la NIC 23 me va a requerir que en notas revele el costo de el importe de los costos por préstamos que durante el periodo capitalicé, y cuál es la tasa de capitalización utilizada para determinar el importe de los costos por préstamos. Esto básicamente tiene que ver con, cuando uno dice tasa es las tasas, porque podría haber más de una tasa. Supongamos que la empresa tiene 5 activos aptos que está financiando con 5 préstamos específicos, tiene 5 tasas específicas. Si tiene 2 activos aptos que está financiando con 6 préstamos genéricos y otros 2 activos aptos que está financiando con otros 4 préstamos genéricos, entonces, y eso puede ocurrir en un grupo económico, con una entidad cuando el activo es genérico hay una universalidad de activos, pero cuando hay un grupo económico podría ser que una subsidiaria tome un préstamo y financia sus activos aptos con sus préstamos y otra subsidiaria toma
sus activos aptos y los financia con sus propios préstamos. Entonces ahí, si la política del grupo es tomar una tasa de capitalización promedio por cada entidad que integra el grupo, ahí va a haber más de una tasa de capitalización utilizada en esos estados financieros. ¿Sí? Bueno, preguntas hasta acá porque ya terminamos con la NIF 13 y ahora vamos a ver los problemas de medición de valor razonable que se relacionan con activos no financieros, porque acuérdense que todo esto está inscrito en una presentación que se llamaba Aspectos Generales sobre la contabilización de activos no financieros, ¿sí? Y algo de valor razonable ya vimos. Ahora vamos a ver, no de vuelta todo lo que es valor razonable, sino cuestiones específicas que tienen que ver con los activos no financieros. Sobre el NIC 23, ¿alguna pregunta? Bueno. Perfecto. Bueno, entonces, como veo que no hay preguntas, ¿no? En latín se dice quitacet consentire videtur, ¿no? Es decir, el que calla otorga, así que asumo que se entendió todo. La NIF 13, recuerden que define que el valor razonable, o el objetivo de medir a valor razonable, es lograr una medición que consiste en la estimación del precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes de mercado en la fecha de medición en condiciones de mercado presente. Y que medir el valor razonable requiere de juicios. Entonces, ¿cuál es el principal problema que se relaciona con los activos no financieros? Que los activos no financieros, a diferencia de los activos financieros, tienen usos alternativos, ¿sí? Por ejemplo, un inmueble, una entidad lo puede utilizar para uso propio, y en ese caso será un elemento de propiedad, planta y equipo. Podrá tenerlo destinado a arrendarlo, supongamos arriendo oficinas, y entonces lo contabiliza de acuerdo con la NIC 40, o podría tener un uso mixto. Una porción de ese inmueble ser utilizado y otra porción de ese inmueble ser arrendado a un tercero en una transacción de arrendamiento operativo. Ahora bien, como el valor razonable no es el precio al que la entidad vendería el inmueble, sino el precio por el cual los participantes del mercado estarían dispuestos a pagar por ese inmueble, lo que nos tenemos que preguntar es qué destino le darían los participantes de mercado a ese inmueble, y no importa tanto cuál es el destino que le da la entidad en concreto. Entonces, esto hace un poco compleja la medición de los activos no financieros, porque supongamos lo siguiente, ¿no? Supongamos que una empresa tiene un campo, un terreno agropecuario que lo dedica para que ahí pasten sus vacas. Pero tranquilamente en ese campo también se podría plantar trigo. O sea, se podría hacer un trabajo de la tierra, ajustar la tierra y plantar trigo en lugar de usarlo para pastar vacas. Y podríamos así buscar otros criterios más. A lo mejor incluso podría utilizarse para poner ahí un molino de trigo u otras cosas. Entonces, lo que podría importar no es el uso presente que le da la empresa, sino el uso que se espera que le darían los participantes de mercado. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema que esto plantea? Que muchas veces los usos alternativos que tiene
un activo no financiero son múltiples. Entonces es muy difícil poder saber cuál es el destino que, o de qué forma razonaría un participante de mercado informado para fijar el precio de un terreno, o de un inmueble, o de no sé, una hacienda vacuna, o de un buque, etc. Es muy difícil poder plantear eso. Entonces, ¿qué va a decir la norma? La norma va a plantear una presunción. Esas siglas que dicen MIMU es el acrónimo de máximo y mejor uso, porque como el valor razonable pretende determinar un precio que no es específico de la entidad, sino que es un precio de mercado, y como se supone que el mercado está conformado por agentes que actúan racionalmente, si no, no sería un mercado ordenado, el participante o los participantes del mercado interesados en comprar ese activo lo querrían comprar para destinarlo a su máximo y mejor uso, que es aquel que maximiza el valor de ese activo. O sea, el que permite obtener mayor cantidad de flujos de caja. Si una empresa utiliza un inmueble para oficinas administrativas, pero se obtendría mucho más arrendándolo, un participante de mercado, un agente de mercado racional, querría comprar ese inmueble para arrendar, no para poner ahí sus oficinas administrativas, con lo cual el criterio para definir el modelo de valoración va a ser diferente, porque en un caso podría ser que solamente tome unos criterios basados en el valor del metro cuadrado de oficinas administrativas y en el otro tome un criterio de valor presente de flujos de caja de contratos de alquiler que podría generar. ¿Sí? Entonces, el modelo de valoración va a depender de ese máximo y mejor uso. Pero la presunción es, mire, el uso presente que la entidad le da a un activo no financiero es su máximo y mejor uso. Ahora, cuidado, porque si hay un evento de mercado muy notorio, muy público, que me hace dudar de eso, ya tengo que analizarlo y, digamos, ratificar o refutar la presunción. Y supongamos que de ese análisis tengo que la presunción se refuta. Bueno, en ese caso voy a tener que explicar en notas específicamente que el uso actual de un activo no financiero medido a valor razonable no coincide con su máximo y mejor uso. Y tengo que explicar las razones de por qué la entidad lo emplea en un uso que difiere de su máximo y del que es el máximo y mejor uso. ¿Sí? Veámoslo con algunos ejemplos para que se entienda. La empresa Owner Company es propietaria de un edificio situado en el centro de la ciudad. El 1 de enero del año X2 es su fecha de transición a las NIF y la gerencia de Owner Company decidió medir a dicha fecha esa propiedad a su valor razonable como costo atribuido. ¿Sí? Actualmente, es decir, en esa fecha, Owner Company arrienda los 5 pisos del edificio a terceros. Auner determinó 2 unidades de cuenta diferenciadas, el terreno y la edificación. No existen evidencias de mercado que permitan concluir que existe un uso alternativo al actual que sea máximo y mejor para la propiedad. Entonces, ¿cuál es la conclusión en este caso? Que Auner va a medir el valor razonable del edificio considerando para la edificación una técnica de valoración que le permita fijar el precio de una propiedad de inversión y para el terreno una técnica de valoración que le permita fijar el predio donde se asienta una edificación que se arrienda íntegramente a terceros. Entonces eso va a tener incidencia cuando uno haga esa evaluación cualitativa que es para lo que está diseñada la NIF 13. Recuerdan que la NIF 13 no me dice cómo evaluar, sino cómo evaluar a la técnica de valoración. Porque cómo evaluar es un problema de las normas de valoración, no es un problema de NIF.
Las NIF se plantean un propósito con la valoración y nosotros auditamos como empresa o analizamos como empresa ese criterio de valoración para asegurarnos que su aplicación resulta en el cumplimiento del objetivo de medir a valor razonable. Ese es el objetivo de la NIF 13, darnos esas pautas. Ahora, supongamos que los hechos son los mismos que en el ejemplo 1, en el ejemplo anterior, excepto por lo que sigue. Dice que al 31 de diciembre del año 2, el precio de los arrendamientos de oficina había descendido de manera considerable debido a que las condiciones macroeconómicas habían provocado una fuerte contracción en la demanda de los alquileres, como está viéndose hoy en día, ¿no? Uno ve en todos lados los carteles alquilas, alquilas, alquila, y hay mucha más oferta de alquileres que demanda de alquileres. Sin embargo, los precios de arrendamiento de cocheras habían aumentado de forma significativa debido al notable incremento del parque automotor en la ciudad. Esto también es correcto, porque muchas personas ahora que se desplazan, si bien no son muchas las que se desplazan, pocas son las que usan el transporte público, e incluso las que antes iban en transporte público a su trabajo, si ahora se desplazan para ir al trabajo, lo hacen en un auto propio para evitar contagios y cosas por el estilo, con lo cual uno ve que aunque se desplacen pocas personas, las pocas que se desplazan lo hacen en auto propio, y el transporte público muchas veces va vacío. Eso por lo menos se ve en muchas ciudades. No sé si en todas las ciudades donde ustedes habitan se ve lo mismo. Entonces, dado que existen evidencias de mercado de que el uso actual podría no ser el máximo y mejor uso para las unidades de cuentas determinadas, Owner Company deberá considerar como valor razonable el mayor entre el que se obtuvo en el ejemplo 1 y el que surge al considerar para ambas unidades de cuentas una técnica de inversión, de valoración que le permite estimar el precio que fijarían los participantes de mercado para vender una propiedad donde se asientan cocheras o parqueaderos, ¿sí? Que para eso deberán también que incluirse dentro del flujo de caja de la valoración los desembolsos necesarios para adecuar ese lugar y poder utilizarlo en forma de parqueadero o de cochera. Entonces ven el problema que plantea para el activo no financiero. Supongamos que los hechos son los mismos que en el ejemplo 2, excepto por lo que sigue. Una disposición municipal impide construir cocheras urbanas en la zona en la que está localizado el edificio de Owner Company. Entonces, en ese caso, directamente descarto la evaluación de explorar este uso alternativo para ver si es máximo y mejor que el presente. ¿Por qué? Porque el máximo y mejor uso, dice la norma, tiene que ser legalmente posible, financieramente viable y económicamente factible. Entonces, como acá no es legalmente posible, porque no me permitirían construir oficinas donde está localizado ese activo, no puedo fantasear con qué bueno sería que me permitan construir parqueaderos, porque ahora hay mucha demanda de parqueaderos y podría obtener un muy buen ingreso por eso. Porque supongamos, si el inmueble es un inmueble que está considerado un inmueble histórico para la ciudad, o el edificio está en una zona histórica donde no se permiten construir parqueaderos, y bueno, tengo que considerar las características específicas y tengo que considerar un máximo y mejor uso que sea legalmente posible, no uno que exista en el país de Narnia. Tiene que existir en el lugar concreto donde esté el activo, como suelen decir los libros de autoayuda, considerando el aquí y el ahora, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Acá tenemos otro ejemplo, dice, CAU Sociedad Anónima es propietaria de Vacas Lechera, la entidad es propietaria de tambos. CAU Sociedad Anónima ha definido que cada una de sus vacas es una unidad de cuenta, un activo biológico de acuerdo con la NIC 41. Al 31 de diciembre del año X3, fecha en que CAU cierra sus estados financieros anuales, no existían evidencias de mercado de un uso alternativo al actual que pudiera ser el máximo y mejor uso de los activos biológicos. No existe un mercado activo de donde obtener el valor razonable mark to market de las vacas lecheras. Por lo tanto, CAU deberá medir
el valor razonable de los activos biológicos a partir de una técnica de valoración que le permite estimar el precio que los participantes del mercado fijarían para vender vacas lecheras en las condiciones presentes que tienen esas vacas al 31 de diciembre. Por lo tanto, yo tengo que tener un informe, supongamos, del veterinario, porque una vaca que ya dio mucha leche, porque tiene muchos años, tiene un valor mucho más bajo que una vaca que a lo mejor está haciendo sus primeras, digamos, sus primeras armas en el trabajo de la lechería, ¿no? Entonces, evidentemente, el modelo de valoración tiene que tener en cuenta todas estas características. Supongamos que en este Mi querido ejemplo, Hernán, tenemos preguntas a que, ver, ¿cómo ¿dónde está? están? ¿En el chat o Está dónde en están? el Porque chat, en el chat Ah, está. esperen, aquí estamos. Yo la última pregunta que tengo en el chat es ¿qué sucede con los pagos de gastos administrativos? No tengo más preguntas después en el chat. Así, Esa ya la respondí. ya. Y después en la sección de preguntas no tengo No, tampoco. Bien. Bueno, entonces el ejemplo 5 dice, la situación es la misma que la descrita en el ejemplo 4, es decir, es la misma empresa KUSA, pero con una variante. Dice, toda la leche que KUSA produce la vende en el mercado interno. El país donde se localiza KUSA no es exportador de leche, pero sí de ganado, o sea, sí exporta vaca, y un fuerte control gubernamental de precios le ha impedido a la entidad aumentar el precio de la leche de forma coherente con el incremento de sus costos. Dice que la carestía de carne vacuna en un país limítrofe ha causado un aumento de los precios internacionales del ganado bovino y los términos de intercambio se ven favorecidos aún más por una fuerte devaluación de la moneda funcional de CAU frente a la moneda en la que se liquidarían las exportaciones de ganado. Entonces, con toda esta información, ¿sí?, que estarían sugiriendo que exportar ganado sería un máximo y mejor uso para un participante de mercado que extraer leche de esas vacas y vender la leche en el mercado interno, probablemente tenga que determinar el valor de mercado en base a, supongamos, un valor descontado de la cantidad de leche que en el resto de su vida. Por si acaso, no sé si ustedes saben cuánta leche puede dar una vaca en su vida. Por lo general lo mismo que en bajada, ¿sí? Bueno, entonces, dicho esto, terminamos con toda la presentación.